Seguimos con el tercer corte del tango de la Guardia Vieja. Y el tercer corte lo marca otro tanguero de la época, otro músico de la época, Juan Maglio, Pacho le decían de sobrenombre. ¿Y qué tiene de diferente Maglio? Y Maglio lo que tiene de diferente es que mientras el otro basaba toda su música en el bandoneón y los demás músicos acompañaban, este no, este le da a la orquesta más volumen, o sea, van a ser tangos con mucho más contenido, porque no es solamente se destaca el bandoneón, sino que se va a destacar los violines, se va a destacar el contrabajo, y Pacho, aunque no le va a dar un papel primordial, va a incorporar el piano. Entonces ya estamos viendo que de a poco se va formando la orquesta típica. Por eso yo les decía anteriormente que la orquesta típica todavía no apareció. La orquesta típica va a aparecer cuando esté el contrabajo, cuando esté el piano, cuando esté el violín, o sea, cuando estén todos los instrumentos típicos del tango. ¿Y qué hizo este Pacho? Y bueno, Pacho de alguna manera mejoró notoriamente lo que había hecho anteriormente el Greco. Mejoró incluso más, era compositor, y hay tangos que ha grabado, o que mejor dicho, que dejó registrados Pacho, que han quedado como clásicos del tango. Dos ejemplos, por ejemplo, el Caburé, que es una milonga, y Armenonville, que era un lugar de baile de aquella época, uno de los más famosos de la época. Son dos tangos que todavía hoy perduran y se siguen tocando. Entonces vemos cómo va evolucionando el tango, cómo cada artista le va dando un nivel superior, y de alguna manera la Guardia Vieja está cada día mejorando más sus contenidos. Pasamos al cuarto corte, que estos los son muy sintéticos, podría hablar mucho más, pero yo les quiero hacer una clase más bien didáctica para que ustedes tengan una idea, no quiero irme a los extremos. El cuarto corte lo trasladamos 2 años posteriores, o sea, en 1914. ¿Y quién aparece en 1914? Y aparece una figura que los uruguayos lo reconocemos mucho, que es Roberto Firpo. Roberto Firpo, que pianista, que ahí empieza el primer cambio notorio que le va a imponer. A partir de la época de Roberto Firpo, el piano pasa a ser el que comanda la orquesta. Ya no es más el bandoneón, sino que es el piano el que dirige la cosa. Yo le decía que a los uruguayos lo conocemos a Firpo, porque es ni más ni menos que el que le grabó a Matos Rodríguez la comparsita en el 1917. O sea, cuando digo le grabó, yo diría, le grabó, le mejoró, le acondicionó algo que supuestamente era un tango, que no era un tango cuando lo compuso Matos Rodríguez. Pero digo que Firpo le dio aire de tango y llegó a ser ni más ni menos que el tango más conocido en el mundo entero. Si habrá sido importante Matos Rodríguez y también Firpo, vamos a ser sinceros, y también Firpo. Porque si la comparsita hubiera salido tal cual la había escrito Matos Rodríguez, seguramente no hubiera trascendido. O sea que el valor lo tiene Matos Rodríguez por haberla compuesto, pero también lo tiene Firpo porque se la mejoró, se la adaptó y le dio una música que es muy sencilla. Es el gran valor de la comparsita. Acá está el gran valor de la comparsita, que es un tango muy sencillo,
con notas muy sencillas. ¿Y qué pasa? De tan sencillo que es, permite que los distintos instrumentos, cada uno haga una interpretación sola. Si ustedes ven cualquier interpretación de la comparsita, empezando por D'Arienzo, siguiendo por Troilo, por el que ustedes quieran, todos los instrumentos se distinguen. Todos los instrumentos tienen la oportunidad de hacer un solo, porque la comparsita lo permite. Ese es el gran valor que tuvo la comparsita. Pero no solamente la comparsita. Firpo hizo otros tangos importantes. Alma de Bohemia, por ejemplo, que es un tango conocido. O El Amanecer, ese tango donde aparecen los pajaritos sonando en la orquesta con el violín. Esta cuarta etapa de Firpo va a tener la colaboración en la orquesta de Eduardo Arolas. Eduardo Arolas va a formar parte de la orquesta de Firpo. ¿Y por qué lo nombro a Eduardo Arolas? Y porque Eduardo Arolas es ni más ni menos que el quinto corte del tango. Hasta ahora hemos venido con 4 cortes, incluyendo a Firpo, pero ahora vamos a hablar del quinto corte del tango, de La Guardia Vieja. Y es Eduardo Arolas. Eduardo Arolas es un personaje para hacer una novela, porque hizo todo y muy rápido. Fíjese en este dato, murió a los 32 años, prácticamente. ¿A qué edad empezó a tocar? Supuestamente a los 14, a los 15 años, bueno, a los 32 años murió. ¿Y por qué murió? Y murió porque era un individuo muy adicto a todo le gustaba, desde las bebidas, de todo le venía bien. O sea, la vida de él era una vida muy bohemia. Pero esa vida bohemia y errante y esa vida tremenda que llevó fue lo que le permitió a su vez escribir los tangos que hizo. Porque ¿cuál es el gran aporte que hace? ¿Por qué lo nombramos como el quinto escalón en esta lista que estamos viendo? Porque Eduardo Arolas cambia el tango, totalmente lo cambia. Porque le va a dar otro ritmo, lo va a hacer mucho más rítmico, ya no es el tango marcado, así a fuego, sino que va a ser un tango más elástico, con mucha más musicalidad. Y aparte todo la impronta de él, porque ahí se nota claramente la impronta de él. Hay gente que sostiene que Gardel y Arolas fueron los grandes creadores del tango. O sea, fíjese hasta qué punto le dan importancia a este Eduardo Arolas. Eduardo Arolas, que lo llamaban el tigre del bandoneón. Aparte, un personaje, los invito a que busquen la figura de Eduardo Arolas en YouTube, y van a ver, era un compadrito como se vestía, con el gacho, con los pantalones ajustados, todo bien tipo compadrito. Aparte era como vestía él y como vivía él. Él vivía así. Viajó a Francia, hizo capote en Francia. Lo que pasa es que seguro que el problema que tenía Arolas era de que era muy vicioso. Bueno, a los 32 años murió. Y murió de la forma trágica, porque estando en Francia se enfermó, una de las tantas veces que se enfermó, una pulmonía muy grave. Y los amigos, como no tenía nada, porque seguro esa vida hace que no le dé para juntar plata. Y los amigos que tenía allá en Francia, los amigos porteños que tenía, le pagaron el pasaje para volver a Buenos Aires y termina a los pocos años muriendo en Buenos Aires. Pero a los tangueros, yo les nombro algunos de los tangos de este hombre, de Arolas, de Eduardo Arolas.
y son todos tangos famosos, son todos tangos que hoy en día siguen siendo clásicos y los siguen tocando las orquestas. El Marne, por ejemplo, La Cachila, Come Info. Come Info, es una letra, un título en francés, pero es una maravilla, es una maravilla. Derecho Viejo, Fuegos Artificiales la hizo en conjunto con Firpo, cuando estaba en la orquesta de Firpo, los dos compusieron Fuegos Artificiales. Yo ayer lo pasé en clase, el tema, y no sé si lo tengo para pasar ahora, pero tiene la particularidad de que lo compusieron un día de fin de año. Estaban tocando en un cabaret de la época y a las 12 de la noche empezaron los fuegos artificiales. Y ellos aprovecharon ese momento para hacer el tango. ¿Y cuál es la particularidad? Y de que el tango suenan, se escuchan los fuegos artificiales, cómo se disparan y cómo explotan. O sea, el tango acompaña justamente la fiesta que se está viviendo. Pero ya les digo, una figura que para cerrar este ciclo del que estamos hablando es clave. Así que vimos los bailes de carnaval, vimos a Greco, después vimos a Pacho Maglio, después vimos a Firpo y ahora terminamos con Arolas. Y ahí tenemos los 5 periodos o los 5 cortes de la Guardia Vieja. No sé si les gustó. Bueno, nos vemos no el sábado que viene, sino el otro. ¿Está? Chao.